Es una gran alegría poder comunicarnos con tantos hermanos obispos, hermanos sacerdotes y también seminaristas que vivimos con alegría este documento que la Iglesia nos regala, que se llama precisamente el don, el regalo de la vocación presbiteral. Y poder, con la alegría del Evangelio que nos pide el Papa Francisco, renovar nuestra vocación y así renovar a la Iglesia y dar nuestro aporte a la acción que el Espíritu Santo está realizando en la Iglesia y en el mundo. La nueva Ratio Fundamentalis, que fue proclamada, publicada el 8 de diciembre del 2016, aprobada por el Papa Francisco, es una ratio que viene a renovar no únicamente la formación inicial de nuestros seminarios, sino a toda la vida presbiteral. Así se llama este documento, el don, el regalo de la vocación presbiteral. Hay que recordar que la última Ratio Fundamentalis fue la de 1970 y después hubo una actualización desde el punto de vista jurídico en 1986. Muchas situaciones han cambiado desde aquellas fechas, especialmente si nosotros tomamos los documentos y la evolución de las experiencias formativas en el mundo que se tuvieron desde los años 80, 90, también en América Latina y con la aparición de la pastora Davo Bovis. Hoy el Papa Francisco nos propone una formación sacerdotal donde se integre absolutamente toda la vida del sacerdote. Desde el año de 2013, un mes antes de que renunciara el Papa Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI realizó un cambio histórico. Hizo que las competencias de la formación del seminario y de la pastoral vocacional pasaran de la Congregación de la Educación Católica a la Congregación del Clero. Esto hizo que a partir del 2013, prácticamente en una misma congregación, se tuviera toda la vida y el desarrollo de la vocación presbiteral diocesana. Pastoral vocacional, formación inicial en los seminarios y después la vida, el ministerio presbiteral, la formación permanente del clero. Esta perspectiva es importante porque entre las novedades de la nueva Ratio es que saca la palabra formación del contexto estrictamente del seminario. Nos formamos toda la vida y la formación no inicia en el seminario. La formación inicia desde el día de nuestro bautismo, desde la consagración bautismal. Antes de entrar al seminario, una vocación sacerdotal es formada en la familia, en la parroquia, en un movimiento, en la iglesia local. En un momento dado, muy concreto, esas inquietudes vocacionales tienen lugar un momento de discernimiento previo al seminario, que sería la pastoral vocacional, y después entrar a esta etapa de formación específica que se llama seminario o formación inicial. Pero esta formación del seminario es cuantitativamente la más pequeña en la vida, porque han venido muchos, pero muchos años previos al seminario de formación y después vienen los años de formación, los más amplios, que es la formación permanente. Por lo tanto, la clave de lectura de este nuevo documento es hablar de formación especialmente en visión a la formación permanente del presbítero. La formación inicial del seminario da los elementos para iniciar esa formación permanente y da los elementos de idoneidad para que un candidato pueda ser ordenado sacerdote. Pero la formación, la experiencia sacerdotal comenzará y se tendrá que tener mucho cuidado a partir del momento de la ordenación. Este documento también tiene una novedad, que fue hecha de una manera colegial. ¿En qué sentido? Que durante los últimos 3 años estuvimos consultando tanto como a cardenales, obispos, que han sido rectores y formadores de todo el mundo, como también especialistas, a propios formadores, sacerdotes
y las experiencias positivas vividas en las últimas décadas, iluminadas también por los últimos documentos de la Iglesia, especialmente después del Vaticano II y la Pastora Dao Bobis, nos permitieron realizar el primer esquema y el primer borrador de las ratio fundamentales. Durante estos 3 años, las diferentes participaciones a todos los niveles, incluyendo todos los dicasterios de la Curia Romana y también las conferencias episcopales de los diferentes países a quienes enviamos este borrador, los diferentes borradores, ha hecho posible que este documento es un documento colegial, donde de alguna manera todos nos encontramos reflejados, pero al mismo tiempo todos nos sentimos retados para dar un paso hacia adelante. Un primer elemento importantísimo en el discernimiento de la vocación es el trabajo que se hace en la pastoral vocacional, de tal manera que el candidato que entra a un seminario menor o al propedéutico tenga los elementos básicos humanos y de vida cristiana que se necesita de un adolescente o de un joven. La nueva ratio fundamentales, conociendo la diversidad de experiencias de la pastoral vocacional, deja abiertas todas las posibilidades que acompañen a jóvenes y adolescentes en su discernimiento vocacional. Es también por esto que el Papa Francisco, el próximo sínodo de obispos, hay 2 palabras claves: discernimiento y vocación, que coloca para todos los jóvenes y para toda vocación cristiana, no exclusivamente para la vocación sacerdotal. En lo que es el seminario mayor, en la primera etapa que se hace necesaria, obligatoria ya a partir de esta ratio fundamentales, es el curso propedéutico, que es la primera experiencia comunitaria de discernimiento que tiene un joven. Es 1 año y mínimo o 2 años como máximo. Esta etapa se caracteriza porque hay una introducción a todos los elementos más importantes de la vocación humana y cristiana en el joven. A nivel intelectual, lo que aprende el joven no es filosofía o teología, sino aquellos elementos básicos de la vida cristiana. Por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, los documentos del Vaticano II, la Pastora Dao Bobis, el Magisterio de la Iglesia, una introducción a la Sagrada Escritura, una introducción a la historia de la salvación, de la historia de la Iglesia, una introducción a elementos de psicología que le sirva a él para conocerse mejor en la interacción con los demás. Estos elementos intelectuales tienen que ser integrados, y esta es la parte muy importante, integrados en la vida espiritual, integrados en el desarrollo humano y también en el elemento apostólico. Esa es la primera etapa de la formación inicial, el curso propedéutico. Inmediatamente después viene lo que hasta ahora se llama los cursos de filosofía, que en la nueva ratio se coloca como el discipulado. ¿Por qué discipulado? Porque en esta visión integral de la formación, lo importante no es tener filósofos o buenos estudiantes de filosofía, sino buenos discípulos misioneros de Jesús. Es decir, que en esta etapa integralmente se busca que el joven crezca en su ser cristiano. Y esos elementos cristianos son la base para después hablar en la siguiente etapa, la etapa teológica, la configuración con Cristo. Un discípulo misionero, un buen cristiano que descubre que el modo de ser cristiano, de ser discípulo, es siendo pastor. Y a partir de este momento, esta tercera etapa, que es la teológica o de configuración con Cristo, todo está centrado en configurar pensamientos, sentimientos, actitudes y la vida misma al corazón, vida y pensamiento de Jesús, buen pastor. Un Jesús que es siervo, servidor de todos, que es sacerdote porque ofrece su vida a los demás, es pastor porque está buscando siempre el bien de sus ovejas y también es guía, padre de una comunidad. Esta configuración con Cristo que inicia y se verifica en la etapa teológica es para que se realice toda la vida.
El sacerdote es un discípulo misionero permanente en el camino que va configurando su vida con Jesucristo, buen pastor. Nunca se acaba la etapa discipular ni nunca se acaba la etapa configurativa. Es un permanente de crecimiento, de desarrollo que debe tener el sacerdote en la formación permanente. Estas etapas de la formación inicial se completan con la cuarta etapa dentro de la formación inicial, que se llama la síntesis vocacional, o esta etapa pastoral que antes de la ordenación, tanto sea diaconal y también presbiteral, el joven candidato inserto o comenzando a vivir en la realidad pastoral en una diócesis concreta, antes de hacer la decisión libremente de ser ordenado diácono y presbítero, se comprometa a vivir en esta diócesis, en el caso de una diócesis, o en este carisma específico, en caso de una congregación religiosa, sus promesas sacerdotales. Con estas 4 etapas, propedéutico, discipular, configurativa con Cristo y síntesis vocacional, son las 4 etapas que se presentan del elemento de formación inicial o seminario. A partir de la ordenación comienza la formación presbiteral. Esta formación presbiteral permanente debe tener las mismas características que la formación inicial. ¿Cuáles son esas características? Primero, que es una formación única. Es una única formación que comienza con la consagración bautismal, el elemento discipular y la configuración con Cristo. Es un solo camino. Y en este sentido, sobre todo en el elemento discipular, nos coloca a los sacerdotes siempre con nuestra gente, en camino con la gente, con el pueblo de Dios. Todos como discípulos misioneros de Cristo, uno va configurando su vida concreta como discípulos de acuerdo a su vocación cristiana específica. Es decir, los presbíteros configurando nuestra vida como discípulos misioneros al corazón de Cristo buen pastor. La vida consagrada con los consejos evangélicos vividos como los vivió Jesús, y nuestros laicos comprometidos siendo la sal de la tierra y luz del mundo en las estructuras y realidades sociales, culturales, familiares, políticas, etc. Este elemento de ser un único camino aparece de una manera muy clara en las ratio fundamentales, y esto une la formación inicial y formación permanente. Otro elemento que hay que valorar y que sea integral. Integral significa que sea de una manera equilibrada, donde en toda situación, movimiento de formación aparezca el elemento de desarrollo humano, de crecimiento espiritual, de desarrollo también intelectual y por supuesto el aspecto apostólico misionero. Esto cambia las maneras de calificar también la idoneidad en el caso de los seminaristas, porque no se trata de tener buenos estudiantes, sino buenos discípulos y buenos pastores. No buenos filósofos o teólogos, sino buenos discípulos de Cristo y buenos pastores, porque el seminario forma pastores. Pero también en la vida presbiteral se busca que el sacerdote no venga únicamente a cursos de actualización pastoral o intelectual, sino que reciba un acompañamiento comunitario y también personal en la vida espiritual y en la vida humana. Esto hace que la formación permanente exija, como en la formación inicial, el acompañador vocacional, el director espiritual. Es una necesidad urgente. No se puede realizar un buen plan de formación permanente si no hay un acompañamiento personal, vocacional, a través de un director espiritual para todos los sacerdotes. Y por supuesto, este acompañamiento se lleva no únicamente por el obispo,
sí que es el responsable primero, sino por los propios sacerdotes. Nosotros hablamos de que un sacerdote se debe dejar acompañar por sacerdotes mayores, experimentados. Uno debe acompañar a sacerdotes de la misma generación, como hermanos, como amigos, y al mismo tiempo acompañar y hacerse corresponsable al acompañamiento de los sacerdotes más jóvenes. Es otro elemento que queda muy claro en la ratio, esta integralidad, este acompañamiento. Otro elemento característico de la formación permanente inicial es el elemento comunitario. Nuestra vocación, nuestro desarrollo se da siempre en una comunidad, en la familia, en la parroquia, en la iglesia, en el seminario, en el presbiterio. Nadie se puede formar solo, siempre lo hacemos de manera acompañada. Y otro elemento indispensable y central es que nuestra formación es siempre misionera. Tiene este aspecto evangelizador, este aspecto que dice el Papa Francisco de iglesia en salida. La formación no es autocéntrica, no es autorreferencial, sino siempre está hecha, realizada para los demás. Estas son las características que debe tener nuestra formación permanente y también formación inicial de los presbíteros. La realidad de la formación permanente nos obliga a todos ser corresponsables. Y esta realidad de corresponsabilidad también debe llevarnos a vivir con alegría el crecimiento de nuestros hermanos. Una realidad que es muy importante es que esta ratio fundamentalis es un instrumento que debe generar una renovación en la vida presbiteral, en los seminarios y en la pastoral vocacional. Y que sin una renovación del presbiterio no tendremos mejores seminarios, y teniendo mejores presbiterios, una calidad de vida sacerdotal más alta y un mejor seminario, formación inicial, seguramente las semillas que Dios coloca en los jóvenes hacia una inquietud vocacional sacerdotal podrán ser descubiertas, desarrolladas de una manera mucho más clara para los jóvenes de hoy. Es también muy importante ver que a partir de la ratio fundamental se espera que haya una renovación en los seminarios en cuanto a la presencia de los formadores a tiempo completo, la calidad de acompañamiento vocacional, y que esto se extienda también en la formación permanente a través de sacerdotes que vean como prioridad pastoral y vivan como prioridad pastoral la pastoral presbiteral. Todo aquello que podamos hacer a favor de un hermano sacerdote, de un seminarista, lo hacemos directamente para el pueblo de Dios, porque las consecuencias de tener una calidad de vida sacerdotal más alta, una formación cualitativamente más alta, permitirá dar a nuestro pueblo de Dios lo que Dios quiere, sacerdotes según su corazón. Así que, queridos hermanos, obispos, sacerdotes, seminaristas, vivamos, como nos pide el Papa Francisco, esta renovación eclesial a partir, como dice el Concilio Vaticano II, a partir de la renovación de nuestra propia vocación presbiteral, y que la ratio fundamentalis sea un instrumento que nos abra los horizontes para renovar nuestra vida, nuestros presbiterios, nuestros seminarios, impulsar la pastoral vocacional y sobre todo vivir la alegría del Evangelio. A nombre del cardenal Beniamino Estela, de un servidor, su amigo el arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong, de todos aquellos que trabajamos en la congregación del clero, muchas gracias por su vida, su ministerio sacerdotal. Gracias porque estamos en la misma barca, en esta barca maravillosa de haber sido llamados por Jesús a ser servidores de su pueblo.